Hoy vamos a seguir en esa serie, aunque lo vamos a hacer de manera un poquito diferente. Os voy a proponer que nos desviemos un poco del texto de Hebreos. Hoy vamos a estar sobre todo en Mateo, pero para darle continuación a algo que no por coincidencia ni por casualidad, sino, entiendo que el Señor hace las cosas como Él quiere. No estaba previsto que yo hablara hoy, pero sí estaba previsto que si algún día me tocaba hablar porque Joel estuviera enfermo, iba a hablar del tema que voy a hablar hoy. Y tiene toda la conexión con dos de las conversaciones que he podido compartir con vosotros a lo largo de esta serie. Así que lo doy por bueno, lo doy como algo que el Señor nos ha preparado simplemente y que quiero compartir con vosotros en esta tarde. Si no habéis podido estar en las conversaciones anteriores, lógicamente os animo a que las sigáis, a que podáis buscar en icono.online, en la zona de conversaciones, vais a poder ver todas las anteriores acerca de esa serie en la que decimos y nos recordamos que Jesús es mejor. Es mejor que la ley, mejor que los profetas, mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que el templo, mejor que los sacrificios. Y la semana pasada hablábamos de un camino. Estábamos en la segunda parte del capítulo 10 de Hebreos y nos decía ese capítulo que se había abierto un camino nuevo para nosotros, un camino radicalmente distinto en el que Jesús era esa cortina rasgada, partida en dos, que nos daba acceso a ese otro lado del abismo que nos separaba de Dios, un Dios santo al otro lado de ese precipicio enorme que pone el pecado entre nosotros y Dios, Dios y nosotros, y permitiéndonos acceder con plena libertad a través de Jesús, que es sacrificio y camino nuevo para nosotros. Hace no tanto, en otra de las conversaciones, estaba hablando de lo que implica el tomar líquido y tomar sólido, ¿os acordáis? Y estábamos hablando de lo que significa madurez, percepción espiritual. Y es que hoy quiero desarrollar un poco más con vosotros cómo hacemos para caminar ese camino que es Cristo. Estábamos hablando la semana pasada de que se puede caminar bien o caminar mal, que ese caminar bien tiene una dimensión vertical con Dios y tiene una dimensión horizontal también como comunidad. Y en definitiva se trata de crecer. No un crecimiento en número, el crecimiento en número es otra cosa. El Señor trae a su iglesia cada día a los que tienen que ser salvos. Nosotros no nos encargamos de eso. Pero sí que se nos encarga que seamos personas cada vez más maduras, que podamos recibir lo que se nos da de esa manera que permita fruto. Y os acordáis que terminábamos la semana pasada diciendo ¿cómo sabemos que estamos en aquel lado del abismo? Pues entre otras cosas se nos dice que por nuestros frutos se nos conoce. Así que hoy vamos a estar hablando de crecimiento en términos de frutos. Por eso vamos a hablar desde la parábola del sembrador. Y os pido que me acompañéis. Vamos a irnos a Mateo capítulo 13 y vamos a estar leyendo unos cuantos versículos. Como sabéis, estoy utilizando últimamente la nueva versión internacional, la versión peninsular, por eso quizá os sonará un poquito diferente lo que voy a leer. Pero empieza de la misma manera. El sembrador salió a sembrar. Estoy en el versículo ya 4 y dice: mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. La otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y termina diciendo el versículo 9, el que tenga oídos, que oiga. Fijaros que hoy vamos a estar hablando de esta parábola, no quizá tanto como se suele enfocar, y no digo que esté mal enfocada, está perfectamente enfocada cuando se enfoca desde la evangelización. Pues cómo la gente que no conoce a Jesús recibe esa palabra de Dios, recibe la posibilidad de entender o no el Evangelio, de que ese Evangelio cale en ellos y que puedan ser salvos. Y eso es correcto, está bien.
Pero la semilla no es solo para salvación en el sentido de estar un día con Jesús, que también, por supuesto. Esa semilla nos salva de nosotros mismos cada día. Es la que nos permite seguir andando ese camino como debemos andarlo, es la que nos permite perseverar. Y cómo recibimos nosotros esa semilla marca radicalmente nuestro crecimiento. Es decir, la parábola del sembrador no aplica a los demás, aplica a nosotros en primer lugar. No es una cuestión para los no creyentes, aunque si no eres seguidor de Jesús, evidentemente esto es para ti también. Lo primero que uno tiene que hacer es recibir esa semilla para poder además darla a otros, sembrarla en otros y ayudar al crecimiento de otros. Ahora, ¿cómo doy lo que no tengo? Si no somos a la par que sembradores, como vamos a ver aquí, también terreno, y un terreno fértil en el que esa palabra que estamos recibiendo, en la que estamos reflexionando, verdaderamente haga raíz y se haga sólida y permita el crecimiento de esa planta, ¿de qué manera vamos a hacer como comunidad ese ser iglesia allá donde estemos? Para cumplir la misión necesitamos entonces crecer como comunidad. Así que lo que voy a plantear hoy de una manera muy práctica, espero, es justamente que podamos darnos cuenta de que hay al menos 5 obstáculos para nuestro crecimiento aquí en Icono. Apliquémoslo a cualquier comunidad de la que formes parte. Si hoy estás con nosotros de visita, hoy eres Icono con nosotros, lo serás cada vez que vengas o cada vez que quieras estar conectado con nosotros, pero allá donde estés, 5 obstáculos para nuestro crecimiento, 5 cosas que nos impiden caminar el camino de Jesús de esa forma mejor. Vamos a hablar de ello. Fijaros que esta es una de tantas parábolas en las que Jesús estaba hablando a las personas que estaban allí alrededor, a las multitudes. Dice que solo les hablaba de esa manera, no les sacaba la Torá como hacían los escribas o los fariseos. Les hablaba como quien tiene autoridad, pero lo hacía a través de historias. Historias que, por cierto, muchas veces ellos no entendían. Y de hecho ahora hablaremos un poco más de eso, porque en los siguientes versículos nos da casi un poco la sensación de que Jesús les hablaba en clave como para que no entendieran. Pero fijaros que parte de lo que está sucediendo aquí, y que ahora leeremos, y que le pasaba al pueblo de Israel en aquel momento, es lo que nos sucede a nosotros tantas veces cuando no somos un terreno suficientemente maduro como para captar ese sólido del que hemos hablado en alguna de las conversaciones anteriores sobre el libro de Hebreos, sobre la carta a los Hebreos. Fijaros lo que dicen los siguientes versículos. Los discípulos se acercan y le preguntan: ¿por qué hablas a la gente en parábolas? A vosotros, dice él, se os ha dado conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Y uno podría decir: qué injusto, ¿no? Unos sí y otros no. ¿Por qué? Al que tiene, dice, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. ¿Os acordáis que cuando hablábamos de lo líquido, decíamos falta de percepción espiritual? Así lo expresaba también Hebreos en ese capítulo 6. Dice: se les embotan los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con esos ojos, oirían con esos oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Fijaros que todo se reduce a qué tipo de terreno somos. Esto no va de que Jesús, Dios, nos entenebrece los sentidos para que unos sean salvos y otros no. Jesús se pone delante de nosotros como la mejor opción para que nosotros podamos libremente, si queremos, acceder a ese camino mejor que es Él y que se transita desde el conocimiento cercano de Él. Pero es imposible entender algo de eso
si no tenemos el corazón de un niño. Las parábolas eran precisamente historias que de manera paradójica tenían la suficiente sencillez como para ser entendidas por cualquiera que quisiera verdaderamente transformar su corazón, recibir el mensaje del Evangelio, el reino de Dios que se había acercado. Y eran a la vez lo suficientemente incomprensibles como para que 2000 años después sigamos intentando volver una y otra vez a esos textos y a veces nos parece, ¿verdad?, que nos siguen hablando en chino. Jesús explica a continuación cuál es el significado de aquella parábola, pero fíjate que tiene que ver con cómo somos como terreno. Dios lo ha puesto todo delante de nosotros, nos ha puesto ese sacrificio mejor que es Cristo. Pero está en nosotros no solamente el querer aceptar eso, sino el tener la disposición que haga que esa semilla que nos alcanzó en algún momento no sea algo que muere con facilidad, sino que puede seguir creciendo a 30, a 60, hasta 100, dependiendo de cuántos tallos tenía la espiga de trigo. Este detalle yo no lo conocía, lo descubrí hace poco. Si tiene un tallo son 30 granos, si tiene 2 son 60, si tiene 3, 90, aproxima 100. Y dependiendo de cuán fructíferos somos, entonces también, eso nos trae la confirmación de que estamos en el camino correcto. El crecimiento lo da Dios, sin duda. Pero ¿y la disposición? Os animo a que comamos sólido, entonces, en el día de hoy. Os animo a que intentemos, además, no dejarnos llevar por lo líquido que hemos comentado en alguna de las conversaciones anteriores. Y eso significa también que quizá para poder aprender a ser no solamente sembradores y terrenos, sino buenos sembradores y un buen terreno, tenemos que superar un asunto que tenemos pendiente. Y es que superemos la limitación de nuestros propios sentidos. Ahora lo desarrollaré en un momento y os contaré más. Me estaba acordando cuando estaba preparando esto esta mañana de ese Salmo 1 que dice que bienaventurado es ese que es como un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas y dice que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Si os dais cuenta, está hablando de perseverancia, justo de lo que hablábamos la semana pasada. Así que el fruto, vamos a ver que tiene todo que ver con ese crecimiento dependiendo del tipo de terreno que somos para recibir lo que se nos está dando. Lo da el Señor, nosotros somos la tierra, pero el perseverar sigue estando asociado a eso, a estar sembrados, agarrados, echando raíz junto a corrientes de agua. Qué curioso también, ¿no?, que Jesús se representó a sí mismo como la fuente de agua viva, de aquella agua que podemos beber y nunca más tener sed, para seguir perseverando, para continuar ahí. Salmo número 1 que os animo a leer en casa. Así que 5 obstáculos es lo que vamos a estar viendo hoy. Y van a ser 5 obstáculos que además tienen que ver con nuestros 5 sentidos. Así que creo que va a ser muy sencillo de recordar. Esto no solamente es algo que pretendo que nos pueda nutrir en este rato que estamos aquí, sino que me gustaría que fuera algo que podamos de alguna manera recordarnos a lo largo de la semana, que podamos profundizar, que tengamos nuestra conversación con el Señor también, no solo la que empezamos aquí, conversación en nuestros iconogrupos para ver de qué maneras podemos, sin querer, estar nosotros también limitando ese crecimiento como personas, como comunidad, aquí en Icono, como iglesia, allá donde estemos. Dice, dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque os aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Así que dice en el 18, escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Voy a intentar utilizar esos 5 sentidos para desarrollar esos 5 obstáculos y lo vamos a hacer desde el texto. Fijaros que no vivimos por vista, vivimos por fe, pero tampoco vivimos por el oído, no vivimos por el olfato, no vivimos por el gusto y desde luego no vivimos por el tacto. Y quiero desarrollaros todo eso de una manera más o menos sencilla, como digo, para que podáis luego también recordar
en casa. Vamos a intentar superar esos 5 obstáculos y le voy a pedir a Dani que pase a uno más porque vamos a estar empezando a hablar de la vista. La verdad es que cuando uno mira alrededor, podemos pasar uno más porque esto acabamos de leerlo. Cuando miramos alrededor, la cosa está como para deprimirse. Si dependiéramos de la vista, posiblemente, como decía Luisi, no nos levantamos ni de la cama por la mañana. Muchos piensan en el lunes y, a pesar de todo lo que nos hemos estado diciendo acerca del trabajo y de lo que significa hacerlo como para el Señor, para su gloria, en sus fuerzas, es difícil, ¿no? Sigue siendo difícil para nosotros. Superar el obstáculo de nuestra vista significa superar el desánimo que nos produce mirar hacia afuera, el desánimo también que nos produce muchas veces mirar hacia adentro y reconocer que no somos lo que deberíamos ser. Y muchas veces la verdad es que no sabemos muy bien hacia dónde mirar. También creo que si lo que tuviéramos que ver para animarnos estuviera alrededor de nosotros, si lo tuviéramos tan a la vista, ya no estaríamos viviendo por fe, estaríamos viviendo por vista. Así que no es que sea una cuestión trampa, pero sí que esto nos lleva otra vez a algo que hemos estado reflexionando en series anteriores y es cuál va a ser nuestra perspectiva. ¿Cómo vamos a hacer para no guiarnos exclusivamente por lo que nuestros ojos nos muestran en este momento? Os pongo un ejemplo muy tonto, pero espero que nos sirva. La semana pasada, cuando hablaba desde aquí, desde este mismo lugar, y tenía esta conversación con vosotros, la sala estaba a rebosar. Y hoy no somos pocos, gloria a Dios por los que estamos. El otro día os animaba a mirar alrededor y ver la sala repleta dentro del aforo que nos permite la ley, lógicamente. Si hoy miráis alrededor, y os animo a que volváis a hacerlo, porque creo que tenemos que superar lo que significa mirar alrededor y también ver sillas vacías y saber que hoy nos falta gente a la que queremos y muchos que no van a volver, y eso también nos pesa. Pero creo que tenemos que ser capaces, no en nuestras fuerzas, sino en las suyas, de poder mirar alrededor y que nuestro crecimiento no dependa de lo que vemos. No dependa de esta nueva etapa, no dependa de si nos reunimos en AGE o nos reunimos en el Rastro, no dependa de tantas cosas que pueden quizá estar limitándonos porque no son lo que eran antes. La nueva normalidad nos asfixia en muchos sentidos, en muchos momentos, porque nos está llevando a guiarnos por la vista. Y cuando miramos dentro, hay dolor. Y ese dolor también lo perciben nuestros sentidos y nos bloquea, nos echa para atrás. Pero si queremos seguir creciendo, tenemos que mirar más allá. Tenemos que obligarnos, como veremos después, a ver en otros términos, a mirar más allá de las luces que nos invitarían a ir en esa dirección, esas luces que a veces nos atraen, y recordarnos que nosotros tenemos unas gafas de ver que nos permiten ver la vida en 3D, una dimensión que solo es perceptible cuando vivimos por fe. Así que necesitamos, con todo y que en un sentido la fe nos permite ver la vida en un color distinto, creo que a veces ese color nos distrae. Creo que a veces hemos entendido la vida de fe como algo que nos va a resolver el aquí y el ahora, y muchas veces, como hemos dicho, nos lo complica, más bien. Pero quizá tenemos que volver a esa visión en blanco y negro. Esa lucha cósmica, titánica, que se está produciendo entre el bien y el mal en este mismo momento, en el que la Iglesia juega un papel fundamental para la misión, porque Dios nos ha escogido para su misión. Y o nos reponemos a lo que vemos o nos hundimos con el resto. Necesitamos recordarnos que la vista no puede ser, ni ahora ni nunca, aquello que mueva nuestro crecimiento. Será más bien a pesar de lo que vemos que seguimos moviéndonos en la dirección de aquel que es luz, y solo su palabra es luz. Y esto nos lo recuerda el Salmo 119 y tantos otros, ¿no?
Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Esa es la luz por la que nos guiamos, es a la que volvemos cada domingo y nos animamos a volver cada día de nuestra vida, en cada momento. Si podemos tenerla además grabada a fuego, si podemos tenerla memorizada, quizá no toda, pero buena parte, para recordarnos en el momento malo, cuando no vemos lo que quisiéramos ver, por qué seguimos adelante, por qué perseveramos, por qué no volvemos atrás. Eso nos va a ayudar a seguir creciendo. Ahora, las palabras tienen una doble dimensión. En un sentido, lo que leemos en su palabra es algo que vemos, es esa luz que se pone delante de nosotros, Jesús como la palabra de vida, el Logos que se ha manifestado a nosotros de una manera mejor, pero también habla a nuestros oídos. Y ahí vamos a conectar nuestra vista con el segundo de los obstáculos que pueden bloquear nuestro crecimiento. Tenemos que superar el obstáculo de nuestro oído. Venimos hablando en esta conversación y en anteriores, desde que hemos empezado a hablar de la Epístola a los Hebreos, de un montón de voces alrededor de nosotros que nos llaman en otras direcciones. Y en esta parábola, fijaros que cuando Jesús empieza a decirles lo que significa la parábola, les dice: escuchad lo que significa la parábola del sembrador. Él había empezado explicando que algunos oyen la palabra, pero esa palabra no había conseguido arraigar. No porque la palabra no fuera buena, la semilla no es el problema. El problema es que porque no habían entendido esa palabra, se había quedado en la superficie, se había quedado en el camino, habían venido los pájaros, se los había llevado. En otros momentos no habían echado raíz y aunque había empezado a brotar una plantita, en cuanto llega el sol simplemente aquello se abrasa, desaparece, no tenía raíz. En otros momentos son espinos los que están ahogando esa planta. Y fijaros que aquí vemos por lo menos 3 voces. La primera es una voz que tiene que ver con el enemigo. Fijaros cómo él explica esta parábola. Dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, estoy en el versículo 19, entonces viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que estaba sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Está esa reacción emocional, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y eso es exactamente lo que estaban viviendo aquellos hebreos. Y muchas veces lo que vivimos nosotros también a otro nivel. El que recibió la semilla que cayó entre espinos, en tercer lugar, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Y luego veremos qué pasa con el buen terreno. Pero fijaros, ahí están esas 3 voces. Una es la voz del enemigo, que se lleva lo sembrado, que interviene justo en ese momento, aprovechando que esa semilla no ha calado lo suficiente quizá en nosotros, aprovechando que somos gente frágil, aprovechando que nos hemos conformado quizá con tomar solamente líquido, que no estamos desarrollando quizá esa percepción espiritual que nos permitiría distinguir lo uno de lo otro. Él hace su papel y no desaprovecha oportunidad. Es su naturaleza. Se le asemeja a ese león alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y no está en la naturaleza del león, si tiene la oportunidad de morderte en un dedito del pie. Va a la yugular, donde mata a la planta. Fijaros que vivimos en tiempos difíciles también porque tenemos un enemigo harto complicado, que lleva muchos siglos en la batalla de llevarse por delante lo sembrado. Y ahí está esa voz y ese enemigo activo. Hay otras voces también. Hablábamos de esa especie de mercadillo hace unas semanas en la que otras voces constantemente, las voces desde fuera, nos llaman en una dirección distinta y nos dicen: Jesús no es lo mejor está aquí. ¿Todavía estás con Jesús? ¿Qué eres, idiota? No sé cuántas veces os han llamado idiotas por ser cristianos, pero a mí unas cuantas. Y el otro día lo comentábamos también. Y es fácil que nuestro oído nos engañe porque muchas veces hacemos propia finalmente esa voz de fuera y la convertimos en una voz interna
que nos pregunta cosas, se pregunta cosas, empieza a dudar de Dios, empieza a dudar de su bondad. Escuchamos la voz de nuestros propios miedos, del cansancio, el agotamiento que tenemos, que es legítimo. Solo el Señor multiplica nuestras fuerzas, os lo garantizo. Y lo digo hoy con especial cansancio en el cuerpo. Pero el Señor está ahí, hablándonos de una manera especial, recordándonos cosas, animándonos a que no sean ni las voces de Satanás, desde luego, ni las voces del mundo animadas por él, ni nuestras propias voces las que atendamos. En Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 25, se dice que la hierba se marchita, se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y cuando oímos esa voz y nos dejamos guiar por su voz y aprendemos a diferenciarla de cualquiera de esas otras voces, incluida la nuestra, entonces se produce un crecimiento que no sabemos entender, pero que nos recuerda que estamos en el lado correcto del abismo. Nos ratifica en esa decisión tomada un día que el Señor una y otra vez vuelve a traer con convicción a nuestros corazones y es la que nos permite seguir adelante, perseverar. Nuestra voz se parece demasiado, diría, a nuestro olfato. Y me voy al tercer sentido, que quizá tenemos que superar para poder continuar creciendo en medio de este camino difícil, pero único y mejor, que es el camino de Jesús. Nuestro olfato tiene lo suyo, es posiblemente uno de los sentidos más intuitivos. ¿No os pasa, os ha pasado alguna vez que habéis olido humo, por ejemplo, habéis olido a quemado, no sabéis, vuestra vista no encuentra dónde está el fuego? ¿No oís nada que os haga pensar en algo así? ¿No notáis calor? El sentido del tacto no nos dice nada, el gusto poco nos cuenta sobre esto. Pero el olfato es el que nos da la intuición muchas veces de hacia dónde podríamos ir o caminar. Nos previene de cosas. Y en un sentido creo que a veces nos fiamos demasiado de nuestro olfato en cuanto a algunas cosas. La Biblia le llama a nuestro olfato nuestra propia prudencia. Una voz interna que te sugiere en ocasiones, o me sugiere a mí, que quizás somos más listos, más inteligentes, que tendríamos una solución mejor sobre cómo vivir la vida, mucho mejor que lo que nos plantea Hebreos, desde luego, mucho mejor que Jesús en un sentido, y ya sabemos como cristianos que decir esto es políticamente incorrecto, pero creo que muchas veces nos dejamos llevar por nuestro olfato. El olor al miedo es muy intenso. Nuestra intuición a veces nos hace creer, como digo, que somos más listos que Dios. Y de hecho nosotros muchas veces nos movemos, y lo hacemos a veces, podemos hacerlo como iglesia, nos movemos en una dirección la que pensamos o intuimos que será mejor y no nos damos cuenta de que nosotros vamos delante y luego, eso sí, le pedimos al Señor que venga detrás. Nosotros nos guiamos por nuestro olfato en vez de dejar que sea el Señor el que vaya delante y sea Él el que nos abra camino, un camino en el que sí podemos crecer. Y a veces las cosas nos van mal y nos salen mal por nuestro propio olfato. ¿Quién no se ha equivocado? ¿A quién no le falla el olfato? Incluso cuando pensamos que tenemos la intuición más fina del mundo, el humo que olemos nos puede estar llevando en una dirección donde no está el fuego. Y a veces equivocarse puede tener un cierto margen de error, gran margen de error, pero en otras ocasiones dejarnos llevar por nuestro propio olfato, y puede sucedernos ahora también como iglesia, como icono, como creyentes, nos puede llevar justo en dirección a donde no queremos ir. Si no queremos ser fluctuantes, no podemos dejarnos llevar por nuestros sentidos. No podemos dejarnos llevar por donde el olfato nos mueve, porque además, fijaros, ¿cuánto depende el olfato del viento? ¿De dónde sopla el viento? Si el fuego está allí y el viento sopla de un sitio incorrecto, nos puede traer, de hecho, una información equivocada. Nuestros sentidos no pueden ser lo que nos lleve a buscar el crecimiento. O nos anclamos en esa esperanza única
mejor que es Cristo y nos agarramos a Él para que Él haga fructificar ese terreno que somos, o estaremos por una parte intentando crecer de balde, lo estaremos haciendo de balde también como iglesia y desde luego poco podremos sembrar en las vidas de otras personas. Así que en ese sentido tenemos que superar el olfato. Tercer sentido. Vamos al cuarto. Necesitamos superar también nuestro sentido del gusto. ¿A quién no le gusta comer rico? A todos nos gusta. Pero muchas veces el exceso de variedad, el exceso de comodidad, el tener de todo, el gustar tantas cosas que tenemos hoy en día al alcance, también nos distrae. Aquellos hebreos tenían situaciones bastante más complejas que las nuestras. Los cristianos del primer siglo morían por aquello que habían conocido, que era Jesús no solo muerto sino resucitado, un camino mejor, único, que unía los dos lados de ese abismo. Nuestros hermanos en otros lugares, perseguidos como están, no tienen esas comodidades que a nosotros nos distraen, no tienen tanta variedad, no pueden escoger muchas veces qué tipo de streaming escucharán o qué tipo de actividad se implicarán. Nosotros aquí tenemos tantas opciones que creo que muchas veces hemos errado el blanco en ese sentido también. No sé si estamos acertando. Esta mañana leía un artículo muy interesante en Protestante Digital hablando de qué iglesias superarán la era COVID. Y me gustaba ver cómo Icono, en un sentido, trabaja esos aspectos de los que hablaba ese artículo de una manera intencional, todo lo que tiene que ver con darle centralidad a la palabra, lo que tiene que ver con convertir el espacio de la mesa del Señor en un lugar central de nuestra celebración, también lo que tiene que ver con la vida de comunidad. Eran los 3 tipos de iglesia de los que hablaba el artículo. Pero creo que lo que nos dificulta, como digo, es que en el exceso de variedad, y era una de las cosas que menciona el artículo, muchos después de esta era COVID nunca más volverán a pisar un lugar de culto. Intentarán crecer desde su casa, alejados de la comunidad, se conformarán con escuchar la predicación online, cantarán desde casa, a lo mejor sacarán la guitarra para acompañarse. Está bien, todas son cosas estupendas. Pero fijaros, si esas cosas no vienen a sumar, vienen a sustituir, quizá nos estamos equivocando, nos estamos dejando llevar por nuestro gusto, por nuestra apetencia, por lo que en ese momento nos resulta más cómodo. Cuando habla aquí de las riquezas de la vida, de toda esa abundancia que nos distrae, y esas riquezas estaban ahogando precisamente el crecimiento de esa semilla, ¿no tiene esto que ver en cierto sentido simbólico con nuestro sentido del gusto? Pero no solo eso, no solo las riquezas, la variedad, la comodidad que nos engaña. Me voy al último sentido, porque aquí habla del afán de esta vida. Dicho de otra manera, ¿qué cosas nos ocupan las manos? Nuestro sentido del tacto. ¿Qué llevas entre manos? ¿Qué tengo entre manos? ¿Qué cosas están ocupando constantemente nuestro día a día? Dice aquí las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas que lo ahogan. Qué difícil en época de supervivencia, ¿verdad? No dejarse asfixiar por todas las cosas que están acumuladas en nuestra cabeza. Qué difícil es venir aquí, por ejemplo, y vaciar nuestra mente para dejar que sea el Señor el que la llene con su palabra, con lo que significa adorar y celebrar juntos. Fijaros que todas las cosas que el Señor pone a nuestro alcance, a nuestra mano, son muchas de ellas legítimas. Todo me es lícito. Pero muchas veces no todo nos conviene. Y no nos conviene porque si seguimos leyendo el versículo dice, no todo me conviene y no me dejaré gobernar por ninguna. No permitiré que las cosas que ocupan mis manos me arrastren, me absorban, me aparten por dejarme llevar por esos sentidos del crecimiento que el Señor quiere y desea en mí y del que permitirá que yo pueda compartir esa semilla con otros en los que también, en su voluntad, si Él quiere, trabajando en esas tierras, pueda fructificar. Muchas veces creo que manejamos este asunto desde las excusas. Lo que nos ocupa puede ser una excusa perfecta para no servir,
Incluso, insisto, cosas muy legítimas, el cuidarnos, el descansar, el reponernos, la familia, las dificultades que tiene nuestra configuración familiar. ¿Qué es lo que está manchando nuestras manos en este momento que nos puede estar impidiendo crecer como la Iglesia, la comunidad de Jesús que somos? Y que nos impide ver cómo no solo podamos crecer en número, que está perfecto, pero sobre todo crecer en ese camino mejor que es Cristo. Quiero terminar con un último versículo que tiene que ver con el desarrollo de esa buena tierra, porque no nos hemos detenido a expresar, a contar qué es lo que podemos esperar cuando estamos pasando de largo de nuestros sentidos y dejándonos guiar con la vista bien puesta en lo que el Señor tiene para nosotros delante. Y es este que encontramos al final de este pasaje. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Nos hemos desviado un poquito del texto de Hebreos, pero como veis, la palabra de Dios es una. El Señor no deja de hablarnos lo mismo sistemáticamente una y otra vez, quizá en lenguajes distintos. Pasamos de un texto muy difícil como es el texto de Hebreos para trayéndolo a una metáfora, a una alegoría como es la parábola del sembrador, en palabras muy cercanas, muy de la tierra. Jesús era un enamorado de la tierra que pisaba y utilizaba tantas veces las metáforas que correspondían al día a día de ese pueblo con el que hablaba, de la gente que trabajaba el campo, que sembraba cada día, que cuidaba animales, que producía. Y desde ese lenguaje que nos sigue alcanzando a nosotros hoy, aterrizamos algunos de esos conceptos que a veces nos resultan tan difíciles de entender. ¿Cómo camino el camino de Jesús? Olvidándote de lo que ves, olvidándote de las otras voces que escuchas, intentando cerrar los ojos, focalizar tus oídos, tu mente, tu olfato, en lo que el Señor pone delante de ti, en palabras difíciles o palabras fáciles, no dejándonos gobernar por esas cosas que nos distraen, ni manchándonos las manos con las cuestiones equivocadas. Si podemos por un momento visualizar lo que significaría trascender nuestros sentidos, dejarnos de lado esas luces, colores que nos aturden y empezar a simplificar, a ver en un blanco y negro, en el buen sentido de la palabra, entonces vamos a descubrir un crecimiento como comunidad que solo el Señor puede dar. El que siembra se puede ir a dormir tranquilo, sabiendo que el que da el crecimiento es el Señor. Asegurémonos de haber sembrado bien, asegurémonos de ser el terreno que el Señor quiere para que su iglesia crezca, no solo en número, sino en profundidad, en madurez, en percepción espiritual. Ojalá estas palabras hoy sean alimento sólido para nosotros y podamos seguir viendo el crecimiento que el Señor quiere en nuestra vida. Por los frutos que producimos, sabremos en qué lado del abismo nos encontramos. Terminamos orando. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos hablas en palabras sencillas, nos hablas desde los ejemplos del día a día y aunque hoy muchos de nosotros, o prácticamente ninguno, no sembramos, no trabajamos la tierra, Señor, queremos captar algo de lo que Jesús quiso explicar a aquellas multitudes, que en un sentido eran gente muy sencilla, que necesitaban palabras cercanas, que algunos de ellos no entendían, que otros sí, desde la sencillez de un corazón que estaba dispuesto a escuchar. Incluso los propios discípulos tuvieron que recibir de parte de Jesús la explicación porque no entendían. Y te damos tantas gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú complementas esa información para nosotros, hablas a nuestros corazones. Y solo te pedimos, Señor, y sabemos que no es poco, que nos ayudes a trascender las limitaciones de nosotros mismos, las que nosotros ponemos, las que tantas veces el enemigo utiliza en nuestra contra y en contra de tu reino.
para poder ser una iglesia que crezca a pesar de la dificultad, a pesar de la tormenta, a pesar de que tantas veces el terreno se nos mueve debajo de los pies. Que esta pandemia, Señor, también nos ayude a ser de esas iglesias locales que crecerán no solo en número. Aquellos que tú quieras traer, Señor, los recibimos con la alegría de sabernos una familia amplia. Pero queremos, Señor, ser ese tipo de terreno en el que tú trabajas con profundidad y queremos dejarte trabajar, Señor. Queremos que sustituyas nuestra percepción espiritual pobre, escasa, la que nos dan nuestros sentidos tan finitos, tan falibles, por la visión profunda, Señor, de lo que tú estás construyendo con el reino que se ha acercado a nosotros a través de Jesús. Gracias por ese camino mejor, que queremos transitar bien, queremos estar en comunión cercana contigo, Señor. Que esa dimensión vertical sea visible también a aquellos que no te conocen, que están alrededor de nosotros. Y que podamos también crecer en comunidad, ayudarnos unos a otros, a dar fruto, animándonos a buenas obras, enriqueciéndonos, compartiendo de lo que tú nos das primero. Bendice, Señor, tu palabra en nosotros en esta tarde y ayúdanos a ser el terreno que tú quieres. En el nombre de Jesús.